2.093 muestras de PCR para el diagnóstico de la COVID y como resultado de ello se diagnosticaron una cifra también elevada, 1.349, que pudiéramos decir que son 121 menos que el día de ayer, que fue el día de más alta incidencia en Cuba desde el comienzo de la pandemia, pero una cifra muy elevada por encima de 1.300, y que el 6,1% de todas las muestras procesadas ayer resultaron positivas a la COVID-19. Al analizar la positividad por provincias, el doctor Durán señaló cómo aumenta la alta transmisión en todo el país. Resumiendo, 10 provincias con positividad de las muestras analizadas por encima del 5%, evidenciando la alta transmisión que se está produciendo en todos los territorios y en estos más. El 91% de los casos positivos a la COVID-19 ayer fueron contactos de casos confirmados. Al hacer un recorrido por las provincias, el doctor Durán resaltó cómo han ido aumentando los casos positivos en menores de 20 años. Se hace un llamado de atención a la provincia de Santiago de Cuba, que diagnostica 31 en el día de ayer, y la provincia de Cienfuegos con 18. Y ayer todas las provincias, excepto el municipio especial Isla de la Juventud, reportaron casos positivos. En Cuba ya han fallecido 1.098 personas debido a la COVID-19. De ahí que todo cuidado sea poco para evitar ser contagiados por este virus. Nos resulta ajeno que necesitamos salir, gestionar, trabajar, porque la vida sigue. Pero también sabemos que la irresponsabilidad y baja percepción del peligro abunda. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y lo decíamos en nuestros titulares, hoy comenzó la primera fase del ensayo clínico anti-COVID-19 en niños y adolescentes, quienes recibirán un esquema con 2 dosis de Soberana 02 más una de Soberana Plus. Aprobado el pasado día 10 de junio por el Centro Estatal para el Control de Medicamentos y Dispositivos Médicos de Cuba, CECMED, el estudio en fase 1 y 2 tendrá lugar en el Hospital Pediátrico de La Habana Juan Manuel Márquez y será secuencial, abierto, adaptativo y multicéntrico en las edades comprendidas de 3 a 18 años. La muestra de 350 personas en edades pediátricas se dividirá en 2 grupos. El primero integrado por adolescentes de 12 a 18 años y el segundo por niños de 3 a 11 años de edad. Miles de cubanos que donan su sangre para salvar vidas reciben este 14 de junio el agradecimiento de todo el pueblo. A la significación de ese noble acto nos acercamos más adelante en este noticiero. Eso será más adelante. Ahora les informo que autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba informaron hoy que trabajan para contener un derrame de 28.000 litros de petróleo en una localidad de la provincia de Matanzas. De acuerdo con un comunicado oficial de ese organismo, el hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana de este domingo 13 de junio en el asentamiento Horacio Rodríguez del municipio de Limonar. En el lugar del accidente lograron recuperar entre 5.000 y 7.000 litros, mientras continúan trabajando en la recogida del que se ha escurrido hacia otros lugares bajos. Asimismo, se evaluarán las causas y condiciones del evento junto a los daños ambientales por la pérdida de hidrocarburo. Más información sobre este tema esta noche en la emisión estelar. Revisamos ahora temas de la agenda internacional. La segunda vuelta de elecciones para gobernadores regionales celebradas en Chile este domingo marcaron una nueva derrota para los partidos de derecha. De esa manera, 15 de las 16 regiones están en manos de los partidos izquierdistas. La derecha solo se ha impuesto en la región de la Araucanía, en el sur del país. Es la primera vez que los chilenos eligen a los gobernadores regionales a través del voto popular, pues anteriormente el presidente era quien designaba a la máxima autoridad de cada región. De acuerdo con analistas, ese resultado brinda además una perspectiva de lo que pudiera ocurrir en las elecciones presidenciales previstas para el 22 de noviembre próximo.
Y mientras eso ocurre en Chile, las movilizaciones y actos de protesta continúan este lunes en Colombia, mientras el acercamiento entre el gobierno y el Comité Nacional del Paro sigue en un compás de espera. Jorge Sosa tiene otros detalles. Un monumento a la resistencia fue develado en las últimas horas en Cali por ser una de las ciudades colombianas con mayor número de asesinatos, heridos y desaparecidos por la violencia policial contra las manifestaciones pacíficas. La razón principal de edificar este monumento, esta obra y esta expresión artística y cultural es hacerle un sentido homenaje a todas las víctimas que han caído en las diferentes manifestaciones en el marco del paro nacional. Los protagonistas aquí claramente es la comunidad. Cuando iniciamos la edificación, los labores por construir este monumento, queríamos decir que era la comunidad de Puerto Resistencia la que se había unido, pero la verdad es que a lo largo de estos 17 días que llevamos construyendo esta obra, ha sido todo el pueblo colombiano el que se ha unido. Medios de prensa reportaron hoy el asesinato del destacado cantante de salsa choque Junior Jane, de 39 años de edad, quien fue emboscado por paramilitares en la ciudad de Cali. Jane estaba considerado como pilar del movimiento urbano y símbolo de la resistencia popular. En tanto, el senador del Movimiento Alternativo Indígena y Social, Feliciano Valencia, afirmó que en 47 días el paro nacional logró frenar la reforma tributaria, la reforma de salud, la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, de la canciller Claudio Blum y del comandante de la policía de Cali, Juan Carlos Rodríguez. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. Y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció que las acciones criminales contra su país son financiadas por grupos de narcotraficantes con el propósito de causar amedrentamiento y desestabilización. Recientemente, efectivos del Ministerio Venezolano del Interior realizaron un extenso operativo en el barrio caraqueño de La Vega, donde fueron detenidos 38 delincuentes y ocupadas armas de fuego, explosivos y drogas. Las autoridades militares reiteraron que sectores de la oposición tratan de apoyarse en el crimen organizado para generar violencia y aseguraron que se hará justicia contra los que intenten socavar la paz y la seguridad ciudadana. Los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte celebran este lunes una cumbre en Bruselas, Bélgica. En el centro del debate están los desafíos que representan Rusia y China para los países que integran la OTAN. También se espera, Abdiel, una reforma para aumentar la cooperatividad del grupo y un manifiesto para alcanzar la neutralidad energética en 2050. Por primera vez, el presidente estadounidense Joe Biden se reúne de manera presencial con sus homólogos de la alianza militar. Con la mirada puesta en la próxima década, el líder estadounidense busca limar las asperezas que en el bloque creó su antecesor Donald Trump. China y Rusia en el centro del encuentro. Nuestra relación con Rusia está en su punto más bajo desde el final de la Guerra Fría. Eso se debe a las acciones agresivas de Rusia. Estoy seguro de que los líderes de la OTAN confirmarán nuestro enfoque de doble vía hacia Rusia, una defensa fuerte combinada con el diálogo. La acumulación militar de China, su creciente influencia y su comportamiento coercitivo también plantean algunos retos para nuestra seguridad. En su primera gira como presidente de Estados Unidos, Biden se acerca a la alianza. Sin embargo, se sabe que espera aumento en los compromisos de financiación para hacer frente a problemas globales y de seguridad derivados del cambio climático y la ciberdelincuencia. Por un lado, bajo el mandato de Joe Biden, Estados Unidos vuelve a comprometerse con la defensa colectiva de la OTAN, vuelve a comprometerse con una fuerte presencia militar en Europa y a hacer frente, en primer lugar, al desafío de Rusia. Pero por otro lado, Biden no solo quiere volver a la antigua OTAN, anterior a Trump, quiere una nueva OTAN mucho más centrada en cuestiones globales. La gira de Biden también incluyó la cumbre del G7. En medio de manifestaciones en protesta por la reunión, los líderes de
del grupo emitieron este domingo una ambiciosa declaración de salud en la que se comprometen a trabajar para poner fin a la pandemia de la COVID-19 y disminuir el tiempo de producción de vacunas en momentos en que el mundo reclama democratización de las vacunas porque la mayoría de los fármacos anti-COVID se encuentran en manos de las naciones más desarrolladas. También en la reunión de algunas de las mayores economías del mundo, el miedo a China y sus avances centró el discurso. La preocupación ante la influencia rusa y un plan de infraestructuras para rivalizar con China también fueron parte de las discusiones. Por iniciativa estadounidense, el G7 lanzó un plan mundial de infraestructuras que invertirá cientos de miles de millones de dólares en países de renta baja y media a nivel global, buscando contrarrestar un proyecto chino denominado Nuevas Rutas de la Seda, que consiste en grandes obras destinadas a reforzar su influencia internacional. El G7 abogó por contrarrestar y competir con el gigante asiático en desafíos que van desde la supuesta salvaguarda de la democracia hasta la carrera tecnológica. En respuesta, China recordó que los días en que las decisiones globales eran dictadas por un pequeño grupo de países ya quedaron atrás. Mientras se desarrolla la cumbre de la OTAN, Rusia celebra los ejercicios militares más grandes de su historia en el Océano Pacífico, con la presencia de una veintena de buques de guerra y submarinos. El próximo miércoles, el presidente Vladimir Putin se reunirá con su homólogo estadounidense Joe Biden. Junior Smith Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una polarización que parece no tener fin. Nosotros ahora nos vamos hasta Israel. Cientos de personas se reunieron en Jerusalén para mostrar su desacuerdo con la elección del nuevo primer ministro, Naftali Bennett, conocido por su radicalidad. Asimismo, varios manifestantes se reunieron frente a la residencia del ex primer ministro Benjamín Netanyahu para expresar su alegría por la salida del político, quien estuvo al frente del país durante 12 años consecutivos. Tras 2 años de parálisis política, el líder del partido Yamina, Naftali Bennett, alcanzó este domingo el visto bueno de 60 de los 119 parlamentarios israelíes y obtuvo la confianza del legislativo para liderar el gabinete en los 2 próximos años. Bennett ocupará el cargo hasta septiembre de 2023, cuando entregará el puesto al centrista Yair Lapid, quien gobernará por otros 2 años. Luego de 12 años marcados por las polémicas decisiones en política económica internacional y por su habilidad para sobrevivir, Netanyahu ahora enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión por corrupción y 3 años por fraude y abuso de confianza. Continuamos con otros temas. El gobierno de Estados Unidos mantiene 422 hoteles y casas de renta privadas en su lista de alojamientos prohibidos en Cuba, aunque afirma ayudar a los emprendedores cubanos. Así lo denunció en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla, pues Estados Unidos declara intenciones de apoyar la prosperidad económica de los cubanos. Sin embargo, contrario a su discurso, mantienen la suspensión de cruceros, vuelos y frenan el contacto pueblo a pueblo. La lista, dada a conocer en septiembre de 2020, constituye un desestímulo adicional a los viajes y forma parte de las más de 240 medidas dictadas desde el país norteño para arreciar el bloqueo. Son medidas injerencistas en detrimento del desarrollo y el bienestar de los ciudadanos de ambos países. A propósito, cualquier inversión o plan productivo de la industria nacional tiene que incluir diseños para sortear la presión del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos. No se trata solo de pensar en hacer más eficiente la empresa, sino también de maniobrar para acceder a materias primas o tecnologías de repuesto. Sobre el tema, informaron directivos del Ministerio de Industrias. La producción de cajitas decodificadoras de la señal digital tiene previsto alcanzar este año unas 318.000 unidades. En enero pasado volvieron a reactivarse las líneas de este producto de alta demanda entre la población. Un recorrido por la empresa Industria Electrónica Comandante Camilo Cienfuegos devela los múltiples obstáculos que el bloqueo impone a cada proceso de producción en la industria nacional. No hay mercado que nos permita financiamiento. Ese es un tema que nos afecta enormemente, nadie nos da esa posibilidad. Y la segunda es que los mercados cercanos a nosotros no nos ofertan las posibilidades
de este tipo de productos. La imposibilidad de acceder a las materias primas provocó que se interrumpiera la producción de cajitas durante 2 años, lo cual afecta a la empresa, pero también a cada uno de estos técnicos, algunos de los cuales tuvieron que ser reubicados fuera de su entorno laboral. Por ese concepto, en los 2 años dejamos de producir 600.000 cajitas. Cajitas que pudieran estar hoy al alcance de la población. Desde abril hasta diciembre de 2020, los daños a la industria nacional ascienden a más de 31 millones de dólares. Las afectaciones monetarias, financieras, son bien fuertes, causadas fundamentalmente por la imposibilidad de hacer las transacciones comerciales utilizando al dólar estadounidense como moneda de pago. Pero además los costos adicionales que se le van incorporando a los procesos a la vez de tener que utilizar intermediarias financieras para poder realizarlo, y los cambios de moneda, que eso le incrementa a la operación costos adicionales desde el punto de vista bancario. Estos perjuicios retrasan programas nacionales que apuntan a mejorar la calidad de vida de la población en general, como es el de la digitalización de la señal televisiva. Ante ellos se buscan alternativas que en ocasiones encarecen el curso de las producciones y afectan directamente a los trabajadores de la industria nacional. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Hay abundante nubosidad en Cuba y mares adyacentes. Están relacionadas a las condiciones de inestabilidad en nuestra área geográfica. Es que hay una vaguada justo en el sudeste del Golfo de México. Eso ha estado incrementando aún más la humedad, y en las tardes, cuando se combina con otros factores propios del periodo lluvioso, evidentemente se incentivan los procesos de precipitaciones. Ayer las lluvias resultaron más numerosas desde Pinal del Río hasta Ciego de Ávila, también en la Isla de la Juventud, donde se registró un acumulado de 101 milímetros de precipitación en la estación meteorológica de Nueva Gerona. También hay un acumulado de 53 milímetros en Jovellanos, Matanzas, 52 milímetros en Santiago de Las Vegas, aquí en la capital. Lluvias fuertes e intensas de manera muy local. Hay un acumulado, o los acumulados superan los 50 milímetros en más de 30 pluviómetros del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Por otra parte, le comento que muy al norte, fuera de los límites de esta imagen de satélite, al final de esta mañana se ha formado la depresión tropical número 2 de la actual temporada ciclónica, a unos 165 kilómetros al este de Caguateras, en Carolina del Norte. Un sistema que tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, una presión central de 1006 hectopascal y se mueve rápidamente al nordeste a 33 kilómetros por hora. Se espera que incremente aún más su velocidad de traslación, alejándose de la costa oriental de los Estados Unidos e internándose en las aguas más frías del Atlántico. Mientras tanto, en Cuba van a continuar los nublados con chubascos, lluvias, también tormentas eléctricas durante la tarde a lo largo de casi todo el territorio nacional, principalmente en occidente y centro, donde pueden llegar a ser fuertes nuevamente en algunos puntos. En la noche van a continuar los nublados parciales a lo largo de todo el archipiélago y la posibilidad todavía de algunas precipitaciones. Las temperaturas continúan elevadas, máximas hoy nuevamente entre 31 y 34 grados Celsius. Por la noche estarán en el entorno de los 24, 26 y hasta 27 grados Celsius en Santiago de Cuba. Los vientos serán variables débiles durante todo el día. Habrá poco oleaje en el norte oriental, también en toda la costa sur, y en el resto de las costas la mar estará tranquila. Así que ya usted sabe, continúan los nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de Cuba. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Como siempre le digo, cuídese mucho y tenga muy buen día. La primera semana de seguridad náutica que se organiza en Cuba tendrá lugar entre el 14 y 21 de junio de este año. El evento se propone lograr una cultura y conciencia marítima de los operadores y embarcaciones estatales y privados. La jornada propiciará acciones para garantizar una navegación segura y evitar sucesos o siniestros en el mar que pudieran ocasionar la pérdida de vidas humanas, gastos a la economía y daños al medio ambiente. La semana comprende videoconferencias
conferencias y conversatorios instructivos con instituciones armadoras y operadoras de embarcaciones, así como la celebración del Día del Navegante con acciones de preparación del personal, la revisión de los medios de salvamento y seguridad de la vida humana en el mar a bordo de los medios navales. Se expondrán los métodos y vías para la señalización y el aviso ante emergencias y siniestros. Además, se realizarán intercambios en las bases de pesca deportiva y acciones de búsqueda y salvamento. Se realizará la convocatoria del concurso pioneril de dibujo y poesía Amiguitos del Mar y concluirá con un desfile náutico el sábado 19 de junio al unísono en La Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos, donde estarán presentes unidades de búsqueda y salvamento de las tropas guardafronteras. Por su importancia en la implementación de la estrategia cubana, se prevé mantener anualmente este evento en las que estarán implicadas, entre otras instituciones, los ministerios de Transporte, Turismo, la industria alimentaria y Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, así como el INDER, las tropas guardafronteras del Ministerio del Interior y la Marina de Guerra Revolucionaria de las FARC. Cada donación equivale a medio litro de sangre. Con ella se pueden salvar hasta 3 vidas. Se usa en el programa materno-infantil, cirugías, tratamientos contra el cáncer, trasplante de órganos y tejidos, accidentes y desastres naturales. Para donar, acuda a un banco de sangre, hospitalario o unidad móvil. Haga su inscripción y reciba un examen médico para verificar su condición de salud. Es requisito tener entre 18 y 65 años y una buena salud, pesar más de 110 libras y una hemoglobina mayor a 12.5. Los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 4. En los últimos 2 años y a pesar de la pandemia, los donantes voluntarios garantizaron más de 1.200.000 cirugías. Se transfundieron cerca de 400.000 pacientes y se realizaron 316 trasplantes. Salvar vidas se lleva en la sangre. Y justamente hoy, 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, como homenaje a quienes protagonizan tan humano y altruista gesto. A propósito de la fecha, el primer secretario del partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, escribió en su cuenta en Twitter un mensaje de agradecimiento a todas esas personas que salvan vidas. La COVID-19 ha paralizado muchas cosas, pero no ha detenido ese movimiento solidario en Cuba. Así lo aseguró Díaz-Canel y suscribió el mensaje de la Organización Panamericana de la Salud. Dona sangre para que el mundo siga latiendo. Cada 14 de junio se insiste en la necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y hemoderivados. A propósito, los soldados y oficiales de la Brigada de la Frontera Orden Antonio Maceo se destacan en el programa de donaciones voluntarias de sangre, un gesto que sin dudas contribuye a salvar vidas. Brazos jóvenes se extienden generosos para donar sangre y con ello mostrar la generosidad en estos tiempos marcados por la pandemia de la COVID-19. La joven del municipio de Baracoa, Rosa Alexandra García, tiene razones para el gesto altruista. Donar sangre es un acto principalmente de esperanza, es un acto de vida porque es la acción que tú otorgas, inclusive parte de tu vitalidad para otras personas, para salvar otras vidas sin ningún interés. Y es un acto de humanismo muy grande, que eso fue una de las cosas que nos legó nuestro comandante en jefe, el humanismo. Es algo que hoy en día seguimos defendiendo. Más de un centenar de soldados de uno de los batallones de la Brigada de la Frontera Orden Antonio Maceo donaron sangre en la jornada. Ese colectivo mereció el reconocimiento de los CDR en Guantánamo por la actitud destacada año tras año. Es un acto muy revolucionario. Para mí es un honor haber donado sangre para salvar muchas vidas cubanas. Esta es mi primera vez y me siento muy orgulloso, ya que sé que a través de esto puedo salvar vidas, a pesar de la situación que estamos viviendo hoy en día, el COVID, que ha afectado a nuestro país. Y pienso que esto es un gesto muy heroico. Estamos aquí en la Brigada de la Frontera, estamos apoyando también desde nuestra trinchera de combate ese apoyo voluntario de sangre en nuestra provincia, que muy falta hace para los hospitales, para el infantil, para el hospital general, para el banco de sangre. La patria agradecida ve en estos jóvenes
las razones para consolidar nuestros valores, en que la generosidad y el altruismo se dan la mano para salvar vidas. Nos encontramos en un contexto convulso, en que esta pandemia está arrasando con vidas, con millones de vidas en todo el mundo, y una acción que algunos lo ven simple, pero una acción tan hermosa y tan genuina como donar sangre, es capaz de salvar la vida de muchos, y eso es algo que aquí en la Brigada de la Frontera tenemos muy presente. Ernesto Martínez y Orestes Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. Cuba cerró con 5 títulos el Campeonato Panamericano Juvenil de Luchas que se disputó en México tras la coronación de Arturo Silot en los 97 kilogramos del estilo libre. El cubano se paseó de principio a fin al imponerse en sus 4 combates para llevarse la medalla de oro. Sus víctimas cayeron todas por superioridad técnica en una demostración de poderío impresionante. Ya en la final pasó por encima de su rival, el estadounidense Santos Domingo, con marcador de 10-0. Con estos resultados, Cuba terminó el Panamericano Juvenil con 5 medallas de oro, 2 de plata y 7 de bronce, sumando los 3 estilos. Pasamos al béisbol, pues en Japón los peloteros cubanos continúan poniendo números impresionantes en la actual temporada. Leonis Martín y Dayan Viciedo brillan con el bate, mientras que Iván Moinelo está impresionante desde el bullpen. El inicialista de los Dragones de Chunichi marcha segundo entre los bateadores de la Liga Central, solo superado por Ryosuke Kikuchi de Hiroshima. Viciedo además es cuarto en OPS con 876. Por su parte, Leonis marcha como líder jonronero de la Liga del Pacífico con 17, mientras que es tercero en impulsadas con 44, es Lugin con 548 y 920 de OPS. Desde el box destaca el actual cerrador de los Halcones de SoftBank, Iván Moinelo, quien tiene una microscópica efectividad de 0.45, con promedio de más de 12 ponches por cada 9 entradas y 5 salvamentos en esta campaña espectacular para los cubanos en Japón. Y este domingo inició la Copa América en medio de las protestas por celebrar el torneo en Brasil, un país muy afectado por el coronavirus. En la jornada inaugural, la canareña goleó 3-0 a Venezuela, mientras que Colombia se impuso por la mínima a Ecuador. Entre gritos de gol y de protesta, Brasil comenzó a vivir la segunda Copa América consecutiva en su territorio. Grupos indígenas marcharon el domingo por la avenida que conduce al Estadio Mané Garrincha de Brasilia, sede del partido inaugural entre el local y Venezuela. Los manifestantes cuestionan la decisión del presidente Jair Bolsonaro de recibir el evento en plena pandemia de coronavirus. Cuestionado por su caótico manejo de la emergencia sanitaria, Bolsonaro recibió el torneo pese a críticas de futbolistas, entrenadores y expertos en salud, que advierten de posibles daños y de la llegada de una tercera ola. La Argentina de Lionel Messi debuta en la Copa América ante un rival que le ha dado muchos dolores de cabeza. El lunes en Río de Janeiro, la albiceleste enfrentará a Chile, con el recuerdo fresco del empate 1-1 por las eliminatorias hace menos de 2 semanas. El gran ausente de la Roja será Alexis Sánchez, al que una lesión le impedirá como mínimo jugar la primera fase del torneo. En contraparte, el entrenador uruguayo Martín Lazarte recupera a Arturo Vidal, ausente de la doble fecha de las clasificatorias tras dar positivo por coronavirus. El duelo es a priori el más prometedor de la primera fase, teniendo en cuenta los cruces picantes que han tenido en las últimas 3 ediciones del máximo torneo continental. A segunda hora en Goiânia, Paraguay buscará iniciar con el pie derecho la competición, frente a una Bolivia que llega diezmada por bajas por coronavirus. Eurocopa, hoy la República Checa venció 2-0 a Escocia con doblete espectacular de Patrick Schick, quien anotó un golazo desde la mitad del terreno en Hampden Park. Con este triunfo, los checos se colocan como líderes del grupo D por mejor diferencia de goles con respecto a Inglaterra y dan un importante paso rumbo a los octavos de final. Revisemos el resto de los grupos que han jugado la primera fecha de esta Euro. En el A, Italia va primero tras golear al colista Turquía, mientras que Suiza y Gales le siguen con un punto. Bélgica confirmó su favoritismo en el grupo B, en el que Finlandia ha dado la sorpresa de la Eurocopa con la victoria en su debut contra Dinamarca. Y en la llave C, Austria marcha por delante de Países Bajos, que sufrió ayer para vencer a Ucrania en el mejor partido de lo que va de torneo. A esta hora, Polonia va cayendo 1-2 ante Eslovaquia en una sorpresa, mientras que España debuta esta tarde contra Suecia. Y hoy recordamos a una figura del periodismo y la locución deportiva de nuestro país, pues se cumplen 92 años del nacimiento del mítico Eddie Martin. Preparado Lazo otra vez, ahí está.
El lanzamiento, ahí viene. Le tira, saca un batazo de aire, busca Michel. ¡Cuba! ¡Campeón! Hombre de singular voz, vasta cultura, memoria prodigiosa y profunda pasión por la vocación, Eddie Martin se convirtió en uno de los grandes referentes de la narración deportiva cubana de todos los tiempos, en especial del béisbol. Sus magistrales narraciones acompañaron durante más de medio siglo muchos de los momentos más icónicos y trascendentales de la historia del deporte cubano. Ahí viene el lanzamiento. ¡La tiró al tercero! Y hemos clasificado. Su obra es muy extensa y variada. Su vida no se limitó solo a micrófonos y cabinas. Convertido en una verdadera institución, el decano de los narradores cubanos dedicó varios años al magisterio. Fungió como redactor y periodista y contó con la responsabilidad y el privilegio de acompañar en varios recorridos en Cuba y en el extranjero al comandante en jefe y a otros dirigentes de la revolución. Lo que quizás muchos no recuerden o no conozcan es que su voz quedó también grabada en el regreso a la tierra de Arnaldo Tamayo desde el Cosmos. Por su empeño constante y su absoluta profesionalidad, por su alto grado de compromiso con la locución y con su patria, Eddie Martin fue galardonado con las principales distinciones que otorga nuestro país, entre las que destaca el Premio Nacional de Periodismo José Martí y el de Héroe Nacional del Trabajo de la República de Cuba. Su desaparición física dejó un vacío profundo en la locución cubana, mas su legado y su impronta trascienden la huella del tiempo. Recordado y admirado por todos, Eddie Martin tiene reservado un lugar de honor en el corazón de todo su pueblo. Ahí va fly, elevadísimo en el cuadro está Omar Linares, debajo de ella, se va a acabar el juego, ¡ganó Cuba! Daniel Gotay, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gana Cuba, 12 carreras. Sin duda es una leyenda para todos, un referente en esta profesión. Y en la despedida les informo que los Soles de Phoenix se convirtieron en el primer clasificado a las finales de la Conferencia Oeste de la NBA al barrer 4-0 en la serie de playoff a los Nuggets de Denver. Tras derrotarlos este domingo, 125 puntos por 118, liderados por Chris Paul con 37 unidades y doble de Devin Booker. Así finalizan los deportes. Continúen con más información general en el noticiero del mediodía. La ciudad de Santa Clara resguarda objetos que acompañaron a Ernesto Guevara durante su vida. Junior Sifonte tiene los detalles en el reporte de cierre de este noticiero. Como informamos al inicio de esta emisión, hoy lunes comenzó el primer ensayo clínico en edades pediátricas con el candidato vacunal Soberana 02. Con 25 adolescentes entre 12 y 18 años, cada paso ha transcurrido según lo previsto, sin eventos adversos graves. Hasta el sitio clínico del Hospital Juan Manuel Márquez, aquí en La Habana, llegó la periodista Gisela García Rivero y nos presenta el reporte. Como si la emoción del momento no bastara, Gabriel García Fernández, de 12 años, sonríe ante los medios con la valentía de quien ha cumplido con un deber de su generación esta mañana, al ser el primero en recibir la dosis inicial de Soberana 02. Ayudo a que para cuando la vacuna, a inyectar a todos los niños del país. Y así pongo mi grano de arena para ayudar al país. El primer ensayo clínico en edades pediátricas comenzó en el Hospital Juan Manuel Márquez de la capital con 25 voluntarios de 12 a 18 años. Desde el punto de vista clínico, anamnesis, examen físico, etcétera, y un grupo de exámenes de laboratorio clínico, de laboratorio microbiológico, PCR, etcétera. Es decir, es muy riguroso la selección que se hace en estos voluntarios en una fase 1 del estudio. Una rigurosa evaluación clínica por parte de un grupo de pediatras da el visto bueno para avanzar hacia el momento de la inmunización. Estos adolescentes de 12 a 18 años de edad se hace un seguimiento activo que incluye la primera hora después de la administración del candidato vacunal y después se hace presencial aquí en esta institución 24, 48 y 72 horas. Después hay una otra fase de seguimiento que incluye hasta el 7º día que vuelven a ser reevaluados aquí. El Centro Estatal para el Control de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, SECMED, acompaña este estudio en cada una de sus fases y etapas. Ver toda la trazabilidad del ensayo. Una vez que nosotros hemos evaluado este protocolo, ¿qué ocurre ya en condiciones reales? Sí, nos hemos dirigido a la sala de observación, a la evaluación de estos sujetos,
la entrevista con los padres, los niños, cómo supieron de este ensayo. Además, también vamos a verificar cómo llega el producto de investigación. Para los seleccionados, es este un gran acontecimiento en sus vidas. Busqué información sobre la vacuna y me gustó y me gusta participar aquí porque es una cosa muy especial y es un momento que está viviendo todo el mundo y es un honor estar aquí. Yo creo que es buena para ponérmela porque me va a proteger contra el virus. El estudio en población pediátrica evaluará la seguridad del candidato vacunal Soberana 02, un proceso que seguirá al detalle la familia cubana porque significa otro progreso hacia la ansiada normalidad para encarar la pandemia. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Avanzamos con otros temas. La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC por sus siglas, celebra hoy 42 años de creada. En la actualidad acompaña el proceso de ordenamiento monetario del país y la actualización del modelo económico y social. La organización integra a economistas, contadores, auditores, ingenieros industriales e informáticos, así como otros profesionales con una participación activa y directa en la actividad económica de la mayor de las Antillas. La ANEC desempeña un importante papel en las estrategias y políticas nacionales y territoriales, al tiempo que promueve la preparación y asesoría económica, financiera y contable de las empresas del sector estatal, cooperativo y otras formas de gestión. Y el bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país limita el acceso a tecnologías e insumos médicos de última generación que se emplean en el servicio de neonatología del Hospital Materno Ana Betancur de Mora en la provincia de Camagüey. Esa política inhumana impide en el centro asistencial el óptimo funcionamiento de las 24 incubadoras de la sala de neonatología debido al déficit de piezas de repuesto necesarias para solucionar roturas y aprovechar todas sus prestaciones. Los sensores de aire, los sensores de temperatura y de humedad que benefician al mejoramiento y la pronta recuperación clínica de los pacientes. Además de esto, los respiradores mecánicos que se ven afectados, principalmente la marca Cutronic, que fue comprada por la firma de Estados Unidos y no nos permite recuperar este ventilador que sirve para brindar la alta frecuencia a pacientes con patologías pulmonares. También hay carencias en la adquisición de medicamentos y otros insumos necesarios para el adecuado servicio de la terapia intensiva neonatal. El Alprostil, que es la prostaglandina E, que es un medicamento que el gobierno de los Estados Unidos se niega a venderle a nuestro país. En estos momentos afecta sobre todo a los neonatos con cardiopatías complejas, ya que este medicamento se utiliza para mantener el ductus arterioso permeable. Los tubos endotraqueales, sobre todo el 3.5, que es el tubo que más se utiliza en las neonatologías y sobre todo en las terapias intensivas para la ventilación mecánica. Aunque son latentes las afectaciones que solo en el sector de la salud ya superan los 3.000 millones de dólares, el personal médico garantiza el cuidado de los pequeños. Chequear parámetros vitales del neonato, cumplir tratamiento en horario, chequear el peso diario, que es muy importante el peso en el neonato, porque así vemos las pérdidas que hubo en el niño. Tal es así que la pequeña Jennifer, quien nació en marzo fruto de un parto pretérmino con apenas 1.088 gramos, ya ha alcanzado los 1.900 y cuando arribe a los 2.500 gramos recibirá el alta médica. El Hospital Materno Ana Betancur de Mora mantiene un índice de sobrevivencia de más del 80%, por encima de la media nacional, fruto del esfuerzo constante de todo un personal con amplio sentido humanista. Desde Camagüey, Gustavo Linares y Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy comenzó en Roma la 42ª conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Ampliamos la información en nuestro segmento dedicado al ámbito económico internacional. La 42ª conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con sede en la capital italiana, Roma, inició hoy sus sesiones en formato virtual. La agenda de trabajo de ese ente rector del organismo de la ONU
formado por representantes de los 194 Estados miembros, tiene un amplio programa extendido hasta el próximo día 18, que incluye el debate y aprobación del Plan Estratégico de la FAO para los próximos 10 años. La corporación Cuba Ron S.A. busca ante la Unión Europea el reconocimiento a la calidad distintiva de sus productos, señala una fuente de la entidad. La directora jurídica Alicia Martínez precisó que se trata de un trámite muy importante porque permite proteger productos con un origen y una reputación particulares, en este caso rones elaborados en la isla con la excelencia de una tradición de más de 150 años de maestros roneros. Paralelamente se supo que el Instituto Internacional de Sabor y la Calidad, ITQ, premió en Bélgica con 2 estrellas al ron Kuwait Extrañejo 1870 por su excelencia. Las compañías aéreas constituyen hoy el eje de muchas discusiones a causa del descenso en el valor de sus acciones en bolsa. Según publicaciones digitales europeas, la pandemia provocó para las aerolíneas la peor crisis del sector desde la Segunda Guerra Mundial. No obstante, los entendidos plantean que al disminuir la incidencia de la COVID-19, desaparezcan las restricciones a los viajes y aumente la demanda de vuelos, con la consiguiente recuperación del valor de los títulos de las aerolíneas en los mercados bursátiles. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. La compositora y pianista cubana Tania León recibió el premio Pulitzer 2021 en la categoría de música por su obra Stride, estrenada en el Lincoln Center de Nueva York el pasado año. El jurado catalogó su creación como un viaje musical lleno de sorpresas, con poderosos metales y motivos rítmicos que incorporan las tradiciones de la música negra de los Estados Unidos y el Caribe en un tejido orquestal occidental. León inició sus estudios de piano y composición musical a temprana edad en Cuba y posteriormente se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde continuó sus estudios de dirección orquestal. Durante 5 décadas, la artista ejerció importantes roles como directora musical de la compañía de ballet Albert Ailey, compositora residente en el Instituto Lincoln Center y asesora de reconocidos ensembles como las Filarmónicas de Nueva York Brooklyn y el American Composer Orchestra. Asimismo, la compositora, que agrupa más de 40 obras de cámara, 10 piezas orquestales y 6 ballets, fue admitida en la Academia Estadounidense de Artes y Letras y ha recibido varias nominaciones a los Grammy y los Grammys Latinos. Tania León se ha presentado en 2 ocasiones en Cuba, en el Festival Leo Brauer de Música de Cámara y en el Festival de Música Contemporánea de La Habana en 2016. Pasamos a otros temas, y es que el maestro Saturno Bruqueta fue un hombre de ganado prestigio en el mundo del espectáculo nocturno cultural en nuestro país. El notable defensor de la música cubana, compositor y promotor cultural de probada valía, falleció en Bayamo este fin de semana a causa de un paro cardiorrespiratorio. Los granmeses despidieron este fin de semana a Saturno Bruqueta, un imprescindible del mundo del espectáculo musical, un hombre que marcó el sendero de los carnavales en el oriente cubano y creó el evento que diera origen al Cuba Disco. Son muchas las figuras, sobre todo del mundo del espectáculo, que le agradecen hoy día a Saturno, porque Saturno supo mantener la cultura cubana siempre en el lugar que le correspondía. Era un hombre que entonces tenía una cultura tan amplia que por eso le daba una visión para hacer estas cosas, pero además era un hombre de pueblo. Saturno sin duda llegó para dar ejemplo de dignidad, un hombre humanamente incomparable, un hombre que lo entregó todo a cambio de bien poco. Saturno es un gran libro dentro de la cultura que habrá que seguir estudiándolo con mucha profundidad. Saturno se marcha solo físicamente. Su impronta queda en la cultura nuestra, en el mundo del cabaret, en los valores humanos que le acercaron a los suyos, en la sapiencia compartida, en la solidaridad, en la banda del maestro Cándido Fabré y en la alegría de cada festejo popular a los que dedicó empeño y vida. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
El Centro del Libro de Camagüey organizó una jornada de presentaciones en homenaje a los natalicios de Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara. La periodista Aimea Margós nos tiene los detalles. Honran desde las letras a Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara. Una jornada de homenaje a dos hombres imprescindibles en la historia organizó el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Camagüey. Días para pensar y decir en ocasión del aniversario 176 del natalicio del Titán de Bronce y 93 del guerrillero heroico. Con la participación protagónica de historiadores, investigadores, escritores que han estudiado la figura de estos dos próceres. El Centro Provincial del Libro además se mantiene desde las plataformas virtuales, exactamente desde la página Libro Camagüey Cuba de la red social Facebook, colocando de manera virtual, de manera de videos. Y por supuesto ha sumado presentaciones de libros que estaban en nuestras librerías y otros que han llegado. Tiene también actividades caracterizadas como el Club Itinerante de Lectura que lo dedicamos a un escritor, a Maceo y al Che, pero con un escritor invitado como tal. También tenemos otras actividades desde el punto de vista, presentaciones de otros textos, conversatorios. Evocan a quienes por su ejemplo y acción dejaron una profunda huella y marcaron la historia del país. Maceo y Che representan algunos de los mejores valores de nuestro pueblo. 83 años separan el nacimiento del uno y del otro, pero sus lecciones son valiosas y siguen inspirando desde la literatura. En Camagüey, Aimea Margós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el Fondo Cubano de Bienes Culturales ofrece un nuevo espacio de comercialización de la obra de sus creadores en La Habana. La tienda de artes de Galeano y Lagunas, a solo 100 metros del Hotel Duville, ya tiene sus puertas abiertas al público. La mueblería y el textil se unen en un mismo sitio para ofrecer al público una propuesta diversa en un espacio pequeño. Los muebles de Leo y Miguel y las confecciones Loana confluyen para ofrecer diversidad de diseños y utilidades. Las propuestas se comercializan en moneda nacional y la tienda está abierta de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tienda de artes de Galeano y Lagunas, un nuevo espacio para acceder al trabajo de nuestros creadores que nos muestran que mucha calidad y belleza podemos encontrar hecha en casa. Y así me despido. Tenga usted muy buenas tardes. Bueno, ¿conoce usted cómo fue levantada la escultura ecuestre que corona la Plaza de la Revolución santiaguera? ¿Quiénes la hicieron posible y por qué es de bronce? Mire, las respuestas a estas interrogantes las ofrece la periodista Karina Sotomayor, quien tiene la historia. Todos los días debía ser un motivo para que los cubanos recordásemos a una figura como Antonio Maceo. Es la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, en Santiago de Cuba. El conjunto monumental, inaugurado en octubre de 1991, está próximo a sus 30 años. La fundamentación conceptual del conjunto se inspiró en la protesta de Baraguá. Antonio Maceo, como figura de aquel acontecimiento, corona desde una escultura ecuestre a este sitio histórico. La Plaza de la Revolución santiaguera se Maceo lo conocíamos también como el Titán de Bronce, lo que quiere decir que esa figura tenía que ser de bronce. Y en Cuba no había fundidores. El único que teníamos ya era una persona mayor, un tanto enferma, y me dijo que no podría. Se le sugirió al equipo el talento de un hacedor camagüeyano para que Maceo se pudiese levantar en bronce desde Santiago de Cuba. La respuesta la tenía el obrero artista Ramón de la Paz López. Me fui para el Camagüey y allí conocí a un humilde obrero que lo que fundía era piezas mecánicas. Le expliqué el asunto, le mostré la foto de la maqueta y me dijo, yo sí puedo. Que ha sido un trabajo duro para llegar a donde se llegó. Horas de trabajo, se hubo que trabajar tarde en la noche. Gracias a él, el Titán de Bronce pudo ser de bronce, para que tengamos el monumento al general Antonio Maceo con su plaza en Santiago de Cuba.
Y también este 14 de junio el mundo recuerda el aniversario 93 del nacimiento del guerrillero heroico Ernesto Guevara de la Serna. Le proponemos un acercamiento a imágenes poco conocidas del Che que atesora la ciudad de Santa Clara. Hay imágenes y objetos que hablan sobre una época, una vida, un hombre. Para quien entró en la historia como uno de los más grandes héroes del siglo XX, son pinceladas que se convierten en guías para mostrar al guerrillero heroico en toda su magnitud. Un puñado de tierra del pueblo natal, un ladrillo de la casa donde nació, los apuntes de infancia, están entre los objetos menos conocidos del museo perteneciente al complejo escultórico Comandante Ernesto Che Guevara. Son cimientos de su historia. Entonces el Che era solo Ernestico y cada detalle tiene una carga sentimental. Quizás por eso amigos uruguayos decidieron traer hasta aquí un grupo de imágenes muy pocas veces vistas en Cuba. Cada foto contribuye no solo a aumentar el conocimiento sobre el hombre, sino también a configurar ese espacio de tiempo en el que el héroe es solo un niño. Fue como regresar a un lugar donde guardo raíces y luceros. Las instantáneas son pistas. Cada una deja una señal sobre ese ser del futuro que siempre fue. De pronto aparece el Che intrépido, el Che que a pesar de cargos, responsabilidades y peligros nunca dejó de ser familiar, el Che de los amigos inseparables, el vencedor de obstáculos solo por el placer de imponerse a sí mismo, el asmático crónico que subía montañas para demostrar que es la voluntad el mejor aire para respirar. Son imágenes que hablan de una edad y una estatura, pero que llenas de matices y descubrimientos también contribuyen a narrar la historia del guerrillero de América. Desde Villa Clara, Juniel Sifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y recordando a estos dos grandes patriotas cubanos, nos despedimos. Concluimos nuestra emisión recordándole que puede mantenerse informado a través de las propuestas de Canal Caribe y en la emisión estelar del noticiero de televisión. Nosotros regresaremos mañana, justo a la 1 en punto. Hasta entonces tenga muy buenas tardes y como siempre les digo, cuídense mucho. Este año la temporada ciclónica llega con doble peligro. Si tienes que protegerte en un centro de evacuación o en otra vivienda, mantente informado y cumple con disciplina las indicaciones de las autoridades. Asegúrate de portar un documento de identidad y tus artículos de uso personal. Ayuda a los más vulnerables. Cumple con las medidas de enfrentamiento a la COVID-19 y otras enfermedades epidémicas. Si presentas cualquier síntoma, acude de inmediato a tu médico. Infórmate, prepárate, ponte alerta. Mi profesión no la he abandonado. Yo continúo siendo psicólogo, combino las dos cuestiones bastante bien. En el porcino me dicen el psicólogo de los puercos, en el hospital me dicen el puerquero psicólogo y así vamos combinando. Pero bueno, me estoy satisfecho con lo que estoy haciendo hasta ahora y que nada te desaliente. Que realmente el país necesita de productores de cerdo. Una tarea difícil, pero que vale la pena realizar.